Ramírez, distinguidos profesores, estudiantes, público asistente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad para mí es un placer presentar el tema de exposición que es el latín jurídico y presentar pues a sus artífices, al profesor David Misari y Jonathan Abanto, grandes amigos. Hay una canción muy bonita que se llama Volver, de Ricardo Gardel, que es interpretado por Andrés Calamaro de una manera espectacular. Y en esta canción del álbum El Cantante hay una parte que me encanta, que dice que es un soplo la vida y 20 años no son nada. Entonces yo me pregunto si desde el 21 de abril del 753 a.C., fecha pues que nos induce Virgilio en la Eneida como el origen de Roma, hasta este tiempo, ¿no será nada acaso? Bueno, hay un escritor, John Fernández, que dice que cuando alguien tiene muchos conocimientos, se dice que sabe latín. He aquí pues una bonita paradoja, pues esta es una lengua que ya no conoce casi nadie, aunque hablamos idiomas derivados de ella. Lo cierto es que eso es relativo, ¿no? Porque yo creo que en la actualidad, alguna vez ustedes han mencionado el tema de la palabra memorándum, curriculum vitae, ¿no? En algún momento han mencionado la palabra in vitro, ¿no? Ustedes que llevan pues derecho genético, derecho de personas, los constitucionalistas, habeas corpus, ¿bien? Aquellos economistas hablan del déficit, del superávit, del per cápita, y todo eso son términos en latín, que se siguen mencionando hasta la actualidad. Hay un biólogo alemán que casualmente tanto le gustó la fauna y las plantas en el Perú, bien, que murió aquí pues en el año de 1948, el alemán August Weber Bauer, quien él también ha hecho una clasificación de plantas que ha sido llevado a la Universidad de Berlín, y muchas de ellas están en términos latinos. Entonces entendemos pues que fuera del derecho, en otras profesiones como también la carrera de biología, es indispensable el manejo del latín, ¿no? Y todavía debe estar presente. No obstante, miren ustedes, hay un decreto medio nefasto, ¿no? El decreto legislativo 1342, que en el artículo 4, fundamentalmente en el punto 4.2, dice que hay que evitar el uso del latín y aquellas lenguas o términos arcaicos, para que el usuario pues comprenda con mayor cabalidad las resoluciones judiciales. Yo pienso pues que nosotros debemos ser una sociedad culta, ¿no? Y que los términos en latín no nos deben ser ajenos, menos pues para aquel que quiera acceder a justicia, ¿no? Entonces yo pienso que la terminología en latín debe mantenerse y si es posible poner la traducción, pero educar, pues, porque al fin y al cabo creo que nadie se escapa del latín en estos tiempos. O sea, discrepo que sea una lengua muerta, porque hasta la actualidad pues todavía sigue mencionándose. Bien, haciendo pues un recorrido por el Código Civil de manera transversal, nos percatamos evidentemente que existen muchos términos también en latín, ¿no? Cuando han llegado a introducción al derecho y han realizado un análisis del título preliminar, que es la filosofía del Código Civil, que es importante y trascendental para comprender el Código Civil, revisarán pues que en el artículo 7º se habla del principio del jura novit curia, ¿no? Que también es un aspecto fundamental que seguramente el profesor quedamos pues en que iba a mencionar algo al respecto también. Bien, entonces entendemos pues que el latín está presente desde la filosofía del código, desde el título preliminar. A veces nosotros relacionamos los términos, ¿no? Y si yo digo concebido, alguno puede decir, profesor, el concebido es el concepturus, por ejemplo, ¿no? Y es latín. Pero lo cierto es que debemos de conocer en realidad también las palabras, porque el concepturus no es el concebido. El concepturus viene a ser pues más bien el que no es concebido, ¿no? Y entonces incurrimos en error cuando creemos que todas las palabras en latín son aplicación directa en fonética, en sonidos, a las palabras que nosotros conocemos en la actualidad. En realidad es el narciturus, pues aquel que es entendido como el concebido. Seguimos viajando por el Código Civil, pero de manera breve, nos vamos al libro fabuloso del acto jurídico, ¿no? Donde hay 100% voluntad, licitud, y ahí vemos pues términos que no son ajenos, como el ad probationem, el ad solemnitatem, que en la traducción es para la prueba y para la solemnidad, que también pues evidenciamos
que existe una fama absoluta en el uso de este término, que no nos es ajeno. Cuando nos vamos a la interpretación del acto jurídico, vamos a entender también que hay un término griego, ¿no? Y hay que aclarar que no solamente somos influencia pues del derecho romano, también hay algo de griego en las explicaciones del derecho. No en vano pues los romanos, hablamos del derecho quiritario, del derecho clásico romano, admiraban pues a los griegos, así que ellos se hacían llamar helenos, ¿bien? Porque admiraban mucho la cultura griega. Y la palabra hermenéutica, por ejemplo, ¿bien?, es una palabra de origen griego, para entender pues que además del latín es importante también conocer el griego, y hay muchas palabras en griego también que podemos mencionar. Pero en cuanto a la interpretación del acto jurídico, fundamentalmente es pues la hermenéutica, que es el arte de interpretar, nos dice la traducción, que nos va a llevar a poder articular artículos como el 168, el 69, el 70, el 1401 y el 1362, por ejemplo. Entonces el latín es importante, ¿no? Es inevitable. Dentro del acto jurídico pues hay términos que son adscritas a la simulación, al dolo, al fraude, a la nulidad, y que tienen también un origen en cuanto al latín. Bien. En el derecho de familia, si yo les digo matrimonium, si les digo alimentum, divortium, ¿no?, ustedes efectivamente van a entender, ¿no? Si en derecho de sucesiones hablamos de la responsabilidad ilimitada de los herederos, ustedes podrán decir ultra vires hereditatis. Entonces creo que estamos entendiendo que transversalmente en el Código Civil el latín es fundamental, ¿no? Y qué decir pues, y acá están mis alumnos presentes del curso de obligaciones y contratos, por ejemplo, y hoy día el profesor Abanto nos va a dar una explicación que no se ha dado en ninguna universidad, se los aseguro, la explicación etimológica de la obligación y del contrato, ¿no? Y es un lujo, la verdad, ese tema. Entonces, si hablamos en obligación y contrato, hay un término que es la lex paetelia papiria, que se encuentra en la Constitución Política del 93, en el artículo 2, inciso 24, literal C, que habla de no hay prisión por deuda. Y eso viene ya de un origen romano, viene pues desde la construcción del latín, ¿no? Tenemos también la bonorum benditio y otros temas. Si nos vamos pues a responsabilidad civil, ¿por qué no también, caballeros, mencionar este gran axioma de este jurista emblemático que es Ulpiano, que nos decía alterum non laedere, no causar daño a los demás, sum quic tribuere, dar a cada quien lo suyo, y honestere vivere, vivir honestamente. Por lo tanto, el idioma, o esta lengua indoeuropea del latín es fundamental. Vámonos pues a contratos, ¿no? El famoso pacta sunt servanda, el rebus sic stantibus, ¿no? La imprevisibilidad del contrato. En conclusión, yo creo que si seguimos analizando vamos a ver pues que existe una docena o mucho más de términos que tienen vigencia en la actualidad, que ese decreto legislativo que les comentaba al inicio de esta presentación, el decreto legislativo 1342, debería pues ser reexaminado, ¿no? Y que no nos deje de motivar en el estudio del latín. Cité a Carlos Gardel, ¿no?, al inicio, ¿no? Mencionaba pues que Andrés Calamaro había hecho una interpretación de esta canción Volver muy bonita, en latín jurídico, y quiero invitar adelante al profesor Jonathan Abanto, quien es bachiller en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente de latín clásico en la institución ESIPEC, analiza pues lenguas como el quechua, latín, griego, bíblico y hebreo bíblico. Actualmente está trabajando en los procesos fonológicos, poco estudiados en las variedades quechuas y en la reconstrucción de palabras y sufijos quechuas. Asimismo, viene elaborando un manual de pronunciación de palabras latinas utilizadas en los cursos de Derecho Romano. ¡Qué lujo!, ¿no?, para nosotros que llevamos Derecho Romano. Y hay que aclarar que es un lujo porque hay universidades que ya han quitado el curso de Derecho Romano, y eso en realidad es un juridicidio, ¿no? O sea, no es viable, ¿eh? Por lo tanto, pido un fuerte voto de aplauso para el profesor Abanto, por favor. Profesor, bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Para mí es un privilegio
Un honor estar frente a ustedes y agradezco la oportunidad, ¿no?, que nos ha brindado a los profesores Julio y Joshua, ¿no? Aunque ahí dice Yehoshua, como le decía, ¿no? En hebreo es Yehoshua y su nombre es Yehoshua, ¿no? Como debe ser, ¿no? Porque Joshua ya es un poquito derivado, ¿no? Bien, es una oportunidad poder compartir con ustedes, pues, dos palabras en realidad. Quería hacer más palabras, pero el tiempo ya no nos va a alcanzar. Y son dos palabras, como mencionó el profesor Julio, sobre contrato y obligaciones. Que en realidad lo he hecho simple porque, bueno, acá aparecen más, ¿no? Vamos a hacer el primero y el último. Bien, en cuestiones etimológicas es un poquito difícil, parece fácil, ¿no? A veces uno entra a internet y dice, voy a buscar la etimología y en 2 o 3 palabras salió, ¿no? Pero en realidad no, es bien complicado porque es todo un proceso. O sea, la etimología analiza una palabra y ve su historia, y en la historia ocurren cambios. O sea, es una evolución, ¿no? La evolución de la palabra a través del tiempo, imagínense. No solamente involucra la evolución del sonido, también del contenido, y la influencia externa también. O sea, una palabra va sufriendo cambios, y hacer esa reconstrucción es una tarea titánica, ¿no? Pero lo que yo he hecho en esta oportunidad es una reconstrucción pequeña y ojalá que sea clara, ¿no? Que pueda resultar esclarecedora. Bien, hay una delimitación acá, es que me estoy limitando a analizar o recuperar el sonido y el significado originales, en latín, ¿no? Originales. Ya la evolución de significado, sobre todo el uso específico en derecho romano, ya es una cuestión que escapa a mis posibilidades, ¿no? Tendría que estudiar derecho romano, pero por lo menos espero contribuir con aquella parte, ¿no? La recuperación de la forma y el significado originales de estas dos palabras. Bien, en cuestiones de etimología, como les decía, analiza la historia, estudia la historia de una palabra, ¿no? Ese es el estudio, la historia de una palabra, con todo lo que ello implica. Malkiel tiene un libro que se llama Etimología, y dice que, bueno, él menciona que al comienzo, cuando uno estudiaba la etimología de una palabra, estudiaba el origen, la realidad de la palabra, la verdad de la palabra, pero era en un contexto de magia y superstición. O sea, antiguamente era así, ¿no? Se creía que el nombre era lo que era la cosa, ¿no? El nombre y la cosa eran, digamos, uno, ¿no? Había una relación. Ahora sabemos que la mayoría de las palabras no tienen esa relación, ¿no? No tienen, es decir, son arbitrarias. Se le pone, nosotros decimos mesa en español, pero en inglés, ¿cómo decimos? Table. En alemán, Tisch, ¿no? Entonces, van cambiando, o sea, es arbitrario, no hay una relación unívoca. Algunas palabras sí, sobre todo las onomatopeyas, ¿no? Por ejemplo, el gallo cuando canta, ¿cómo decimos? Kikiriki, ¿no? Entonces, ahí sí más o menos una relación, pero normalmente no. Y al comienzo la etimología estaba llena de magia y superstición, pero con el tiempo, como ahí se ve en la diapositiva, lo que se buscaba era el significado previo, ¿no? O el significado más antiguo que se pueda atestiguar, ¿no? Que haya testimonio. Bueno, y en realidad no solamente el significado, también es la forma, ¿no? O sea, contenido y forma, ambas cosas se busca reconstruir con la etimología, ¿no? Y como ahí menciona, las etapas intermedias también, que ese es un trabajo muy grande. Ahora vamos a mencionar de manera breve y le voy a dar algunas indicaciones para aquellos que quieran analizar etimológicamente una palabra, ¿no? O sea, no se estudia por estudiar, ¿no? Pero de lo que es bien complejo vamos a hacer algo sencillo. Y vamos a comenzar por las falsas etimologías, ¿no? Es decir, uno se puede encontrar muchas veces con etimologías que aparentemente están bien reconstruidas, bien analizadas, pero no lo son, ¿no? Yo ahí presento unas cuantas, por ejemplo en el quechua, ¿no? Ya en el colegio hemos escuchado, ¿no?, de los hermanos Sayar, y entre los tantos hermanos Sayar, ¿no?, que están ahí, hay uno que se llama Ayarucho, ¿no? Entonces, si un hablante de quechua, fíjense que una persona, para que pueda encontrar la etimología, no tiene que ser necesariamente un hablante nativo de esa lengua, porque alguien puede hablar quechua y si le muestran Ayarucho, decir es Ayají, Ayarají, ¿no? Y si le dicen Ayarcachi, Ayarzal, ¿no? Porque Uchu es ají, cachi es sal. Sin embargo,
para reconstruirle la etimología, uno busca los contactos de las lenguas. Es decir, los incas no hablaban quechua originalmente, no hablaban otro idioma, otra lengua. Entonces, recurriendo a esa lengua, uno va encontrando el significado original, el significado prístino, y también la forma original, porque Ayaruchu no era Ayaruchu, en realidad era Ayarochi, ¿no? Y Ochi significa pequeño. Claro, en quechua también hay una palabra para pequeño que es Uchuk, ¿no? O sea, la palabra original era Uchu u Ochi, ¿no? Entonces, Ayar significa estirpe, familia, estirpe, y el significado no es Ayar sal, Ayar ají, ¿no? Sino que es el menor del estirpe. O sea, eso es lo que significa Ayarucho, ¿no? Y Ayar cachi, cachi es una palabra que en quechua significa sal, pero un diccionario aymara del siglo XVI recoge cachi como cerco, y en realidad probablemente es una palabra puquina, que era la lengua que hablaban los incas, y Ayar cachi sería entonces el cerco del estirpe. Y si ustedes recuerdan, uno de los hermanos Ayar quedó encerrado, ¿no? Atrapado en un cerco. O sea, ahí tiene sentido. Pero si uno dice Ayar sal, ¿por qué sería Ayar sal, no? No le encuentra ají, sal, una comida de repente, ¿no? Y eso es lo que parece una interpretación, ¿no? De una persona que sabe quechua, pero no basta con saber la lengua, ¿no? Hay que conocer más lenguas, las lenguas con las que estuvieran en contacto, y también la historia que está detrás, ¿no? En Cusco, por ejemplo, ¿no? Ombligo del mundo, que dicen mucho, ¿no? Que es equivocado, ¿no? Está en negrita, ahí, es la raíz. Y en latín efectivamente evolucionó del protoindoeuropeo, esa DH evolucionó muchas veces como una F. Y en realidad viene de una palabra que significa, ¿no? La que amamanta, o amamantar, nutrir, alimentar. De ahí viene fémina. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, en sánscrito hay una palabra, ¿no? Dice, han mamado, han bebido la leche, dadú, ¿no? En griego hay otra palabra que es testai, que significa ha chupado o ha mamado también. En ruso, deti, hijos, ¿no? Bueno, en inglés es children, ¿no? Ahí también está la raíz. Ahora, tiene la palabra fecundo, feliz. Feliz era una persona que tenía bastante producción, que era fecunda. La palabra fecundos, feliz, fenus es algo así como ganancia, provecho. Filius, fetus, e incluso felación viene también de esta raíz de, ¿no? O deti también. Ese es el origen y esa es la familia de las palabras, ¿no? Entonces, fémina no tiene que ver nada con femeno, no, tiene que ver con ¿qué? Con alimentarse, con mamar, ¿no? Mamar, o amamantar, depende si es la madre, ¿no? Dependiendo. Entonces, hay muchas etimologías que se van construyendo y que no se corresponden con su origen, ¿no? Y en esta oportunidad yo voy a analizar estas dos palabras. Obviamente no tengo yo la última palabra, ni soy el dueño de la verdad, ¿no? Ni tampoco el origen de las palabras. Ustedes pueden discutir, pueden estar en desacuerdo también, ¿no? O pueden estar de acuerdo, pero yo espero que sea de provecho y por lo menos fomente, ¿no? la investigación, el estudio y el amor también por el análisis de las palabras, ¿no? Al final yo le voy a dejar, voy a mostrarles unos libritos que lo pueden conseguir en internet, que les van a ayudar a hacer análisis etimológicos con menor margen de error, ¿no? Bien, entonces comenzamos con contrato, son dos nomás, así que va a ser algo rápido. Contrato viene del latín contractus, aunque de repente el profesor Julio nos dirá, hay otra posibilidad también, ¿no? Yo voy a presentar esta posibilidad, que es la que me parece la más probable, que dice que viene del latín contractus, y vamos a ver por qué vendría del latín contractus, ¿no? Hay un verbo en latín que es contrao, y ustedes pueden ver los significados. Fíjense, cuando buscan en el diccionario, normalmente un diccionario bueno, o más o menos bueno, les va a dar una enumeración. Los primeros números indican que es la palabra más antigua, es lo que debería ser en realidad. Entonces uno va a un diccionario de latín y encuentra uno, ¿no? Tal definición, 2, 3, 4, 5, es que el 1 es la palabra más antigua, ¿no? Y la 5 es la que ha evolucionado, es la última, así como debería ser, ¿no? Bien, entonces contractus viene de contrao y dice que es reunir, recoger, concentrar, ¿no?
el significado básico, primario. Luego está contraer, por ejemplo, contraer una enfermedad. Y en la RAE dice adquirir algo, dicen. Es su correspondiente, ¿no? Adquirir una enfermedad. Otro significado que le da es entablar, por ejemplo, una amistad, una conversación. Yo he puesto en negrito porque tiene relación justamente con lo que es el contrato, ¿no? Hay en coger, reducir, disminuir, que es obvia la relación, pero no viene mucho al caso. Y la número 5 que es estar en una relación, ¿no? La RAE también tiene su definición, o sea, nunca hay que guiarnos solamente de la RAE. A veces nosotros decimos, pero la palabra no está en el diccionario, pero la RAE lo define así. La RAE no tiene, no es ¿cómo se puede decir? No es la que define las palabras. Quienes definen las palabras, ¿quiénes son? Los hablantes. No, los hablantes, ¿cómo se puede decir? Tácitamente, ¿no? No conscientemente. Y claro, el diccionario ¿qué hace? Recoge cómo usan los hablantes y lo ponen ahí, ¿no? Bien, entonces, yo he hecho ese gráfico que ustedes ven ahí, que está en amarillo, y contrato tendría que ver con, ¿qué dice ahí? Reunir, recoger, recolectar. Es decir, contraer en realidad, ahora vamos a ir, o sea, hemos ido al latín contrao, ¿no? Que es el origen. Ahora vamos a ir, ¿de dónde viene contrao? Porque también tiene un origen, ¿no? Y viene de dos palabras, ¿no? Cum y trao. Cum es el origen de la preposición española con, ¿no? Y trao, ¿qué significa? Arrastrar, ¿no? Trao es arrastrar. Por eso en la imagen he puesto una flecha que está abajo, ¿no? Llevar arrastrando, mejor dicho. Y cum tiene dos significados en latín. Uno, que significa completamente, que en este caso no nos interesa, y el otro es con, que significa compañía, o junto con. Es con la palabra comedor, ¿no? Comedor viene de cum edo, o cum edere, ¿no? ¿Qué quiere decir? Comer juntos. Por eso está la imagen ahí. Si fuera comedor sería, hay un punto y todos se juntan en ese lugar para comer, ¿no? El con indica que hay compañía. Entonces, cuando es cum trao, ¿qué quiere decir? Que dos o más personas van a llevar un caso juntos, ¿no? Van a llevar algo juntos, en compañía. O sea, llevar conjuntamente lo que aparece ahí, ¿no? Entonces, contrao, el significado en el diccionario que más se le asemeja es entablar una amistad, una conversación o estar en una relación, ¿no? Bueno, yo he usado acá el diccionario de Derecho Romano de Morinó, y define al contrato como acuerdo entre dos o más personas para crear obligaciones. ¿Y qué se hace en el contrato? Dos personas llevan algo, o lo llevan conjuntamente, mejor dicho, y eso sería el contrato. Porque hay otra propuesta también que es acto, es contrato, ¿no? O sea, que vendría de una contracción de contra y acto, que es otra posibilidad. Pero a mí me parece que esta es la más probable, ¿no? Es decir, que el contrato es aquella acción por la cual dos personas llevan en común un hecho, ¿no? Un hecho jurídico en este caso. Claro, están llevando en común, o sea, claro, literalmente sería dos personas arrastran algo, ese es literalmente, porque traer en latín era llevar arrastrando. Las dos personas están arrastrando su caso, pero lo hacen juntos, lo llevan en común, ¿no? Y ese sería el significado básico de contrato, ¿no? Y en realidad, ustedes pueden ver ahí palabras relacionadas al verbo trao, en latín trao. Está tractare, que significa tocar frecuentemente. O sea, el significado uno, recuerden, es el más básico en todo diccionario. Tocar frecuentemente o manosear también puede ser, ¿no? El segundo trao es un objeto, ¿ya? Que puede ser una persona, algo que está ahí, está enfrente. O significa estar enfrente no es enfrente de alguien o ante alguien. Por ejemplo, la palabra ofrecer, ¿no? Ofrenda viene de ob y fero. Fero es llevar o traer, cualquiera de los dos. Es como en inglés, ¿no? En inglés el verbo come significa ir o venir, ¿no? Dependiendo de la circunstancia. Igual fero era llevar o traer dependiendo de la circunstancia. Y ob es ante, delante de. Entonces, ofrecer, ¿qué significa? Llevar ante alguien. Es una ofrenda, ¿sí o no? Entonces, como mencionaba el profesor Julio, si iban a una reunión tenían que llevar un animalito, era una ofrenda, porque literalmente ¿qué significa? Llevar ante alguien, ofrecer, ¿no?
un ofrecimiento. Entonces, o, la primera parte de obligación, de obligar, significa ante, ¿no? Sencillo. Ahora está fácil, ¿no? Tenemos que unir las piezas nada más. Ante y ligar, vincular, atar o sujetar. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Obligar entonces sería vincularse, sujetarse ante algo o alguien, ¿no? Y obligatio sería el vínculo que se realiza ante algo o alguien. Un vínculo, un enlace, una atadura, una sujeción. Entonces, si este personaje que está ante alguien se ata, se sujeta a aquello que está enfrente de él, ya hay una obligación. Estoy hablando etimológicamente, ¿no? Hay una obligación, y por eso le pongo así, ¿no? La flechita está obligado, está atado, está sujetado, estando siempre ante ese objeto o esa persona. Y ese sería el significado de obligación, ¿no? Entonces, viendo lo anterior, obligación como una acción de responder o una fianza, una garantía, más claro está en el verbo obligar, ¿no? Que es atar o comprometerse, ¿no? Pero ya con la imagen nosotros podemos ver etimológicamente qué significaba, ¿no? Obligación. Significaba estar vinculado, sujeto ante algo, ¿no? Así de sencillo en realidad. O sea, el contrato era un poquito más complicado de analizarlo, ¿no? Obligación está un poco más fácil. Bien, y bueno, antes de terminar, ustedes pueden copiar los primeros 3 libros que están acá y lo pueden buscar en internet poniendo PDF al final. Ahí sí creo van a poder encontrarlo. Por ejemplo, yo los encontré así, ¿no? Entonces, ¿y por qué les digo esto? El diccionario de Corominas, bueno, Corominas tiene un diccionario, no sé, los que saben, ¿no? Son como 5 volúmenes grandotes, inmensos, pero tiene como de 800, 900 páginas, pero tiene uno que es pequeño, que es un resumen, y que algunas palabras están chiquititas y te dicen, no, si buscas esta palabra te vas a tal, ¿no? Y te va guiando. Lo bueno de Corominas es porque ofrece el uso de las palabras incluso hasta la edad media, es un estudio, un análisis, pero no va más allá. No, por ejemplo, cuando yo busqué fémina, me lleva fémina de latín fémina, y se usaba en el siglo XIV, siglo XV, aparece en algunas obras, pero no me dice de dónde, pero me da así, ¿no? La familia de palabras y muchas cositas más. Entonces, este de Corominas que está en español es importante, y toda persona que quiere no incursionar en la etimología en español tiene que tenerlo, o tiene que indagar sí o sí en este libro, ¿no? Los otros dos, el de Van, de 2008, bueno, esté en inglés. Si no saben inglés, bueno, será un motivo para aprenderlo, ¿no? De Van es un diccionario etimológico, ¿no? de latín y de las lenguas itálicas, ¿no? En Italia había gran cantidad de lenguas, ¿no? Falisco, umbrio, osco, lenguas hermanas de latín. Entonces, él lo que ofrece es un análisis etimológico de esta palabra que va incluso hasta el idioma. Por eso es todo, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Jonathan Abanto por el análisis etimológico del contrato y obligación.